Y de hecho, en la charla anterior, Rodrigo, nos quedaron algunas cuestiones pendientes. Charlamos uniones convivenciales de aquellas parejas que están conviviendo, pero que no se casaron en el registro civil, ¿no? Y había quedado 2 o 3 cuestiones que tenían que ver con cómo se registraba esa unión convivencial. Vos me dijiste que había una manera de registrarlo, pero que quizás todavía no estaba implementado y estábamos pendientes a ver si estaría implementado aquí en nuestro partido de Azul. A ver, arrancamos por ahí antes de empezar con las parejas que se casan, digamos. Me parece una muy buena apreciación. Yo había comentado un poco que en realidad el código de fondo nos está dando una orientación en torno a el qué, pero por ahí faltaba completar para tornarlo plenamente operativo, que esas instituciones fueran reglamentadas por cada uno de los organismos que tienen que receptar los pedidos de los particulares. En el caso del registro civil y capacidad de las personas, ha emitido una disposición, que es la 3283 del año 2015, donde tiene por objetivo regular todo lo atinente a las uniones convivenciales y a su registro. Ajá, bien. ¿Y aquí en Azul se puede hacer ese registro o todavía no? En realidad, a partir de la emisión de esa disposición lo que establece es que todas aquellas delegaciones en las cuales se celebraban matrimonios están en condiciones de registrar uniones convivenciales. Y bueno, están en condiciones de registrarla, pero ¿qué requisitos hay? ¿Qué trámite hay que hacer? ¿Es gratuito? ¿Tiene un costo? Bueno, ¿Ya tenemos esas respuestas o te apuro mucho con...? No, excelente la pregunta, porque me parece que las autoridades del registro civil y capacidad de las personas han tenido en cuenta todos estos aspectos. Ajá. Y para tornar operativa la norma han reglamentado con mucha prolijidad, diría, todo lo que tiene que ver con el registro de las uniones convivenciales. ¿Cuáles son los recaudos? Ajá. Primer recaudo ineludible, además de las condiciones de fondo que enumeramos en su momento, de mayoría de edad, sí, recordarlas, de mayoría de edad, de tener una convivencia no menor a 2 años, de no registrar de no estar casado o no registrar una unión convivencial con anterioridad. Claro. Bueno, además de todos esos recaudos que hacen al fondo, ¿cuáles son los recaudos de forma que uno debe cumplir? Primero, ambos convivientes tienen que solicitar, van a tener que completar una solicitud de registro de unión convivencial. Eso en el registro civil. Eso en el registro civil y capacidad de las personas. Sí. Esa solicitud de registro de unión convivencial va a requerir que se completen toda una serie de datos que hacen a las circunstancias particulares, personales, de cada uno de los convivientes y que tiene calidad de declaración jurada. Ajá. ¿Qué datos personales? Nombre, apellido, tipo y número de documento, existencia de los progenitores, datos de los progenitores. Si tienen hijos. Si tienen hijos, si no tienen, estados civiles, estado civil fundamentalmente. Pero hay un dato que es central y que es el domicilio. Y este recaudo es importantísimo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el registro civil, a través de esta disposición, requiere que ambos convivientes, al momento de solicitar el registro de su unión convivencial, tiene que constar en su documento nacional de identidad un domicilio común. Dijimos que era recaudo de la unión convivencial, la cohabitación por un plazo no menor a 2 años. O sea que ese mismo domicilio tiene que estar registrado por lo menos de 2 años a esta parte, al momento que voy a hacer el trámite. Es buena pregunta. En realidad lo que exige... Si yo hice el cambio de domicilio ayer y voy a hacer la unión convivencial es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el registro civil considera recaudo suficiente tener el domicilio común de ambos convivientes en su DNI al tiempo de solicitar el registro de la unión convivencial. Eso significa que puede darse perfectamente la posibilidad de que 2 personas que conviven desde hace 2 o más años y tengan diferente domicilio en su DNI, puedan solicitar el registro de la unión convivencial solicitando y haciendo el trámite de cambio de domicilio en ese mismo acto. Ah, ahí está, porque con esto del documento nuevo, por ejemplo, mucha gente hizo reticencia en hacer los documentos, quizás estaban con otros domicilios, y no, tengo que hacer cola, hasta que se armó toda la cuestión de hacerlo vía online y que se agilizó y que había un plazo, ahí empezó todo el mundo a terminar de hacer el documento. Una cuestión circunstancial y de coyuntura que es real, digamos. Excelente. Bueno, o sea que se puede, bien. ¿Tiene un costo el trámite? El costo todavía no ha sido modificado el Código Fiscal, que es la legislación
que impone los costos de la prestación de los servicios administrativos y judiciales. Todavía no se modificó. Entonces, el registro civil toma como arancel a abonar para registrar la unión convivencial el mismo que se cobra para la celebración del matrimonio, que es de 58 pesos en la actualidad. Que son los timbrados, que no tienen... Bien. No, es el arancel por el trámite administrativo de registro de la unión convivencial. Bien, bien, bárbaro. Bueno, entonces ya ahí tenemos... Otro recaudo que le van a, que seguramente va a ser exigido por la delegación local del registro civil al momento de completar la solicitud de registración de la unión convivencial es si ha habido o no ha habido, si se ha celebrado o no se ha celebrado pacto de convivencia. ¿Y por qué le anticipamos esto a la gente? Sí. Porque si celebró o no celebró pacto de convivencia, si no celebró pacto de convivencia no hay ningún recaudo adicional. Ahora, de haber celebrado pacto de convivencia, debería concurrir al registro civil con el original y una copia que va a ser certificada por el delegado del registro civil y va a ser archivada junto al acta de registro de unión convivencial. O sea, van a quedar registrados tanto la celebración de la unión convivencial como el pacto de convivencia celebrado en ese momento. Bien, recordá qué era el pacto de convivencia. El pacto de convivencia era el instrumento mediante el cual las partes, usando su autonomía de la voluntad, podían establecer de qué forma se iba a regir patrimonialmente la sociedad, la unión convivencial durante su vigencia y con posterioridad. O sea, si lo que generamos, lo generamos cada uno por su lado y las ganancias son de cada uno, o si se generan en común. En cuanto al patrimonio, ese es uno de los aspectos. Hay algunos otros aspectos como todo lo que tiene que ver con el deber de contribución a las cargas del hogar, todo lo que tiene que ver con la atribución del hogar sede de la unión convivencial una vez terminado, es decir, los aspectos más disímiles que habíamos analizado en la otra oportunidad. Bien, que está toda la nota colgada en YouTube, así que la pueden ir siguiendo, después van uniendo las partes, porque tenemos mucho para charlar. La cuestión es que hoy queríamos avanzar, creo que ahí más o menos cerramos, ¿no? Con lo que nos había quedado pendiente. Sí, quisiera agregar un dato adicional que es el siguiente. Pueden registrar la unión convivencial aquellos que cuenten con DNI. Los que cuentan con DNI deben tener el mismo domicilio en su DNI, pero pueden registrar su unión convivencial aquellas personas que no cuentan con DNI, bastando como elemento que verifica la existencia del domicilio común la declaración jurada que se hace habitualmente cuando uno quiere contraer matrimonio y carece de DNI. Y un dato adicional tiene que ver con los testigos. ¿Por qué? ¿De qué forma acredito yo frente al registro civil que nosotros, Toki, tenemos una unión convivencial de hace más de 2 años? Claro, o sea que ahí entran los testigos. Tiene que haber testigos. Exactamente. O sea, tanto como cuando uno lleva los testigos de casamiento, acá lleva los testigos para la unión convivencial. El registro civil considera que elemento suficiente de prueba de haber convivido durante un lapso igual o mayor a 2 años es la declaración de 2 testigos que sí deben ser mayores de edad. No deben ser parientes. Que no deben estar comprendidos en ninguna causal que los excluya de ser testigos, por ejemplo, en la relación de parentesco, que cuenten con DNI y que van a ser interrogados acerca de 3 circunstancias. Tiempo de la convivencia de los convivientes, habilidad, aptitud, capacidad, posibilidad de comprender de qué están haciendo los convivientes y por otro lado, la identidad. Bien, o sea que hay varios pasos a cumplir. Sí. Que está bueno saberlos y tenerlos en claro antes. Sí. Esos serían a grandes rasgos los recaudos. Después está reglamentado todo lo que tiene que ver con el cese de la unión convivencial y con el registro de las modificaciones o del cese de los pactos de convivencia, que si querés lo arribaremos entre alguna consulta puntual o lo dejamos para otra oportunidad. Sí, eso es bueno. A ver, quería avanzar un poquito en el tema de los que deciden casarse. Habíamos avanzado un poquito en el tema en que había, como quien dice, 2 maneras. Una en relación más que nada al patrimonio que tenía la pareja. Contame cuáles son esas 2 formas. Bien. El matrimonio, y siempre es inevitable la remisión y la comparación con la unión convivencial, porque si bien son 2 trayectorias familiares diferentes, las consecuencias y efectos personales y patrimoniales que tienen son disímiles. Entonces, en el régimen patrimonial hay 2 datos que son centrales. Primero,
A la posibilidad que existía antes del 1 de agosto, que era la de regular el patrimonio mediante lo que se conocía como sociedad conyugal, Sí. y hoy es denominado régimen de comunidad de bienes, ese pasó a ser un régimen supletorio. Es decir, ese régimen va a regir en tanto y en cuanto aquellos que contraen matrimonio no adopten la decisión de transitar por el sendero que marca el régimen de separación de bienes. En otros términos, cuando nosotros contraemos matrimonios, vamos a ser consultados acerca de si queremos optar por el régimen de separación de bienes, que significa vida y proyecto en común con patrimonios netamente separados, y si no optamos por el régimen de separación de bienes, indefectiblemente y en forma automática quedamos aprendidos por la regulación del régimen de comunidad de bienes o lo que era la antigua liquidación conyugal con algunos ajustes. O sea que yo quiero lo separado, lo tengo que expresar y elegir. Sí. Si no, entro en... La opción tiene que ser expresa por lo que es el régimen de separación de bienes. Bien. Si no se aplica supletoriamente el régimen de comunidad de bienes, que es el régimen de ganancialidad, que hasta ahora se conocía, con algunos ajustes. ¿Qué ajustes, por ejemplo? No dejan de existir los bienes de calificación mixta. Es decir, los bienes antes del 1 de agosto eran o bienes propios o bienes gananciales. Sí. O podía haber un tercer tipo que eran los bienes mixtos. Es decir, bienes en parte propio que se sumaba con posterioridad a una parte ganancial. Exacto. Es decir, compré el 50% indiviso de un departamento siendo soltero. Siendo soltero. O tuve una herencia o siendo soltero. Horacio y Gonzalo se casaron. Compran el 50% de ese inmueble estando casados. Entonces, parte es propio de uno de los cónyuges y la otra parte va a ser dos. Ganancial. Esa es la calificación de bienes mixtos que fue abandonada en el régimen actual. Bien. Tanto en el que se casa como en el que hace el registro de su unión convivencial, ¿tiene esos dos regímenes, digamos, de poder tener cada uno lo suyo o tenerlo en común? Bien. Es una muy buena pregunta. A ver. En el caso de la unión convivencial, Sí. no hay un régimen patrimonial establecido. El régimen patrimonial lo diseñan a medida los convivientes. Los convivientes. Bien. Si no convenimos nada en el pacto de convivencia, Sí. cada conviviente conserva la propiedad y la administración de los bienes que adquiera. Bien. En el caso del matrimonio, Sí, en el caso del matrimonio, si opto por régimen de separación de bienes al momento de celebrar el matrimonio, cada patrimonio se mantiene independiente y cada cónyuge tiene la disposición y administración de los bienes que adquirió. ajá. Hay un dato Sí. que es adicional. A ver, sí, ya se me ocurren 2 o 3 preguntas, pero no quiero... Bien, Dale. hay un dato que es adicional, que es, como se respetan las trayectorias familiares, acá se trabaja sobre la noción de trayectoria familiar, y la trayectoria familiar da la idea, comunica la idea de un recorrido. Durante ese recorrido podemos pasar por diferentes estados emocionales, psicológicos y demás, Sí. que hacen que tal vez yo quise comenzar con un régimen de separación de bienes, Sí, y pero si ahora he después- visto que esto va en serio, Sí, que mi después cónyuge... puedo cambiar, esa era la pregunta que se me venía. Exactamente. Hay Después un- decido lo distinto, ¿qué pasa? Bien, ¿puedo cruzar el puente al ¿Puedo régimen de cruzar? ganancialidad? Lo puedo cruzar perfectamente una vez por año. Ah, Es una puerta que se abre una vez por año. El legislador dijo, se puede cruzar, podemos migrar de un régimen a otro. Ahora eso sí, muchachos, una vez optado por cualquiera de los dos regímenes, podemos cruzar al otro una vez que transcurrió un año desde esa opción. ajá. Ejemplo. Por lo menos, sí. Arrancamos con separación de bienes, transcurrió un año desde que estamos casados, desde que optamos por ese régimen de separación de bienes. ¿Me puedo cruzar a la ribera del régimen de ganancialidad? Ajá. Puedo cruzar. Tengo que esperar un año ahí para volver a cruzarme al régimen de separación de bienes nuevamente. Supongamos que la pareja transcurre toda su vida, llega el momento de la herencia, no se separan, nada. ¿Cómo es la herencia hacia los hijos o hacia el otro cónyuge? Esa es una buena A ver. pregunta. Es una ¿O buena me fui pregunta. muy adelante?
Sí, Sí, me fui muy adelante. Tiene que ver más que nada con el régimen de transmisión hereditaria, que Sí. tiene un régimen particular y que ha tenido algunas modificaciones trascendentes, pero si querés lo podemos señalar rápidamente. Es decir, aun cuando haya régimen de separación de bienes o de ganancialidad, no se modifica la vocación hereditaria. Hay otras circunstancias que modifican la vocación hereditaria. Para que doña Rosa lo entienda, la vocación hereditaria es la aptitud que los cónyuges tienen para heredarse entre sí. O sea, yo tengo mi patrimonio, mi mujer su patrimonio. Cuando llega el momento de la herencia, alguno de los dos fallecemos, lo que yo generé le queda a mi cónyuge. Exactamente. Hablando en criollo, Sí. digamos. Van a variar los porcentuales de acuerdo a la calificación que se haga de los bienes. Si los bienes son propios, va a heredar un porcentaje; si los bienes son gananciales, va a heredar otro porcentaje. Ahí está, hay diferentes Lo que sí es porcentajes. importante recalcar que se ha ampliado, pero esto es materia de transmisión hereditaria, se ha ampliado la porción que yo tengo disponible. A ver, Cuando sí. alguien fallece, el legislador dijo, para mantener la solidaridad familiar y otros elementos que son valiosos para el desarrollo de nuestra sociedad en paz, el legislador dijo, bueno, mira, cuando fallece una persona hay dos grupos de individuos que lo heredan forzosamente. Sí. Pero El cónyuge también y hay los hijos. el cónyuge y los hijos, los ascendientes, Bueno, sí. hay diferentes tipos. Pero lo que el legislador también consideró que hay que respetar un poco la voluntad de la persona que ya no está. Entonces, en el régimen anterior podía disponer libremente, sin burlar lo que se llama la legítima. Esa transmisión obligatoria hacia los herederos forzosos se llama legítima, Sí. que es intocable. La porción disponible antes del 1 de agosto era del orden del 20%, es decir, un quinto. Hoy la porción disponible es de un tercio. O sea, de todo lo que yo tengo, antes de morir puedo decir, el 30% se lo quiero regalar a mi vecino. Hago un té canasta si quiero. Bien. O sea, lo que se hereda es el 70% que queda. Eso. Pasa a ser herencia forzosa. Legítima. Legítima, perdón. Bien. Y Pero ahí eso va... tiene que ver más que nada con lo que es transmisión hereditaria, que en algún momento podemos Bueno, hacer pero un ya por lo abordaje menos un poco más avanzamos ahí integral. en esa cuestión. Sí, sí. Nos podemos cruzar de régimen y ya el tema de la herencia, un 30% yo puedo disponer y antes podía disponer de un 20%. De un 20%. Es De un decir, 20%. se amplió la porción disponible que después lo que se modifica son las porciones de la legítima de acuerdo a las condiciones particulares de cada heredero. Por ejemplo, un heredero con capacidad restringida o incapacidad tiene una porción mayor que la que tiene el resto de los herederos. Pensemos y nunca perdamos de vista las bases axiológicas sobre las cuales se construyó esta legislación. Uno de los pilares que sostienen axiológicamente esta legislación es la protección de los vulnerables. Claro. Ante mayor vulnerabilidad o mayores posibilidades de vulnerabilidad, mayor protección, Mayor protección. en todos los órdenes. Bueno, y bueno, seguimos avanzando, Rodrigo. Creo que acá más o menos cerramos, nos queda ahora un poquito desarrollar el tema del matrimonio, ¿no? Yo creo que habría... sí, de la institución del matrimonio me parece importante desarrollar 4 o 5 cuestiones centrales que han tenido cierto impacto Sí, y que tienen que ver con sus efectos personales, y sí podemos transitar con mayor profundidad en alguna otra oportunidad todo lo que tiene que ver con los efectos patrimoniales. a ver, ¿qué 2 o 3 temas podemos dejar picando? Por ejemplo, régimen alimenticio, si llega a haber una separación. Es una buena pregunta. ¿Me puedo quedar a vivir en la casa si nos separamos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Tienen que respetar el contrato de alquiler? ¿De qué manera? No sé, yo te tiro preguntas así como... Bueno, podemos hacer una cosa. En 4 minutos responder esas 4 preguntas vinculadas con uniones convivenciales y después responderlas en relación al matrimonio. Bueno, dale. Primera Bien, pregunta. ya así cerramos. Primera pregunta. Hay que tener en cuenta que el código trae una innovación en el marco de las uniones convivenciales, que es la figura del progenitor afín. ¿Esto qué significa? Convivimos en conjunto, tenés un hijo de un matrimonio anterior, yo que soy conviviente y que no tengo ningún vínculo, no soy familiar, soy progenitor afín. ¿Qué consecuencia tiene eso en el marco de alimentos? Si yo sostuve el hogar, al momento de la ruptura, tengo una obligación alimentaria como progenitor afín con tu hijo. Ajá. Una obligación. Como si fuera propio. Como si fuera propio. Que Una antes no obligación. había, antes era como Antes era voluntario, antes era sí. de buena intención, voluntario, producto del afecto, del amor. Esa obligación es subsidiaria,
Es decir, es frente a la imposibilidad de sus padres de procurarles los alimentos. Sí. Pero es una obligación que existe y es una obligación alimentaria que se enmarca dentro de lo que se denomina responsabilidad parental del progenitor afín. Segunda Bien. pregunta. O sea, los hijos de mi pareja son responsabilidad también, como los hijos propios. Como los hijos propios en materia de alimentos subsidiaria. Sí. Después tiene alguna particularidad que en su momento podemos charlar. Bien. Atribución del hogar, de la sede del hogar convivencial. Sí, estamos viviendo en una casa. Que es tuya, que no es mía, a la cual yo me sumé. Ruptura de la unión convivencial. ¿Puedo pedir que me atribuyan la posibilidad de vivir en esa vivienda que es tuya? Sí, en dos supuestos. ¿Cuáles son esos dos supuestos? Si tengo hijos menores a cargo, sea comunes o no sean comunes, Ajá. e hijos con capacidad restringida, vulnerabilidad otra vez presente. Ajá. ¿Por cuánto tiempo me puedo quedar? Segundo supuesto en el cual puedo pedir esa atribución, Sí. cuando no tengo medios para procurarme una vivienda. Claro, sí, ni estamos tengo hablando vivienda. así. No hay medios, Bien. me quedo a vivir en esta casa. ¿Ese plazo es por el mismo plazo que duró la unión convivencial? No. El plazo equivalente a la unión convivencial era a los efectos de la compensación económica. ¿Recordás que lo tratamos en el programa anterior? Ajá. Esto tiene un plazo máximo de 2 años. O sea, que yo estuve, por más que estuve viviendo 20 años, 15, 10 años, 15, es un plazo máximo de de 2 años años. puedo quedarme a vivir en esa casa. Desde que se produjo el cese de la unión convivencial. Bien, sí. ¿Está? ¿Qué ocurre? Y esto tiene efectos hacia terceros. Yo tengo un inmueble que quiero que quiero alquilar, para que lo entienda a todo el mundo. Se lo voy a alquilar a una pareja que vive en el marco de una unión convivencial. Yo el contrato lo hice con el conviviente A. Mañana se produjo la ruptura, la disolución de la unión convivencial. El conviviente A se va de esa casa. Y fue quien firmó el contrato. Perfecto. El que alquiló debe respetar que siga habitando en carácter de locatario, alquilando ese inmueble. El conviviente B, que no fue el que celebró el contrato de locación, por el mismo plazo de ocupación convenido en el contrato. Es decir, yo celebré como arrendatario, como arrendador, celebré el contrato con el cónyuge A, el conviviente A se rompió la unión convivencial, se fue del inmueble que yo alquilé, tengo que respetar que siga viviendo en ese inmueble el conviviente B durante el mismo plazo del contrato originariamente convenido. Ajá. Bien. ¿Y quién paga el alquiler? El alquiler lo pagará quien tenga que pagarlo, porque eso sí, que tenga que respetar no significa que no me vayan a pagar el alquiler. No. Siempre y cuando el cumplimiento, siempre y cuando se mantenga o se cumpla con la obligación asumida en el contrato de locación. Bien, el último tema que me consultaba, hablamos en su momento del derecho de habitación, el derecho real de habitación gratuito que tiene el conviviente en la sucesión del otro conviviente que ya no está, frente a la posibilidad de que existan hijos que no sean comunes, sino hijos de una pareja anterior. Sí. Bueno. Ante el fallecimiento de una de las partes, si se puede quedar viviendo en esa casa, a pesar de que haya hijos que heredan. Bien, ¿no? Sí. Ese derecho real de habitación gratuito también tiene un plazo de duración. Uh-huh. Y ese plazo de duración es de 2 años. También volvemos a lo mismo. Lo único que es equivalente al mismo tiempo durante el cual se prolongó la convivencia es la compensación económica cuando procede. Tanto el derecho real de habitación gratuita en el marco de la sucesión como la atribución sede del hogar convivencial tienen un plazo máximo de vigencia de 2 años. Bien, bien, se entendió. Bárbaro. Bueno, surgen más preguntas, pero las dejamos para la próxima. Entonces. Como guste. Bueno, nosotros siempre te agradecemos, Rodrigo, que te prestes para venir cada semana y poder ir avanzando en temas concretos, y nos van surgiendo más preguntas e ir avanzando sobre otros temas. Bueno, pero lo hacemos en la próxima, ¿te parece? Seguramente para mí, vuelvo a decirlo, más allá de las obligaciones, del universo de obligaciones laborales, familiares, deportivas que uno tiene, es un gusto enorme siempre, porque es una de las pocas posibilidades que uno tiene de compartir lo mucho o poco que sabe con la gente, que es en definitiva el destinatario último de toda esta movida que se ha generado a partir del 1 de agosto en adelante.